Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a hablar bajo el tema discernimiento del bien y del mal. Amén. Primero que todo, para tener discernimiento del bien y del mal, tenemos que tener discernimiento espiritual. Amén. Y miremos entonces qué es discernimiento. En un término sencillo, discernimiento es la habilidad de diferenciar la verdad del error. Amén. Busqué allí en un diccionario y encontramos un significado muy importante, que es también la habilidad de ver lo que está oscuro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros conocemos que tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito en una lengua diferente a la nuestra. Amén. El Antiguo fue escrito en lengua hebrea y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta palabra discernimiento la encontramos 250 veces en el Antiguo Testamento y algunas veces también en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir a la raíz, gloria al nombre del Señor, del idioma natural en que fue escrito, para sacar un significado más a la palabra, amén, un significado más espiritual, en el cual nos queremos basar en esta noche, amén. Entonces la palabra discernimiento en hebreo tiene como significado, o la palabra en hebreo discernimiento es bin, B-I-N, que significa, o más bien traducida al español, es perspicacia, gloria al nombre del Señor. Entonces, discernimiento en hebreo significa perspicacia. ¿Y qué es perspicacia, hermano? ¿Qué es una persona perspicaz? Es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir, amén. Ponga mucha atención a este significado. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Amén. También esa palabra está relacionada con verbos como considerar, percibir y ser prudente. Bendito sea el nombre de Cristo. Quiero que tenga en cuenta esos significados porque a través del mensaje los vamos a poner ahí para hablar acerca de eso. Amén. Y en griego, esta palabra tiene como nombre diacrino, que traducida al español significa separación. También significa hacer distinción, entender y juzgar. Amén. Entonces, basado en esta traducción en hebreo y en griego, vamos a darle un significado espiritual a la palabra discernimiento, que sería la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Amén. ¿Y cuál es la revelación de Dios? Su palabra, amén. Tenga en cuenta este significado espiritual porque es muy importante. El discernimiento es la capacidad de ver la vida no a través de lo que a nosotros nos parece, sino a través de la revelación de Dios, amén. Porque usted y yo ya no vemos la vida de la misma manera como la veíamos antes, amén. Ahora la vemos es a través de la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, amén. Que la palabra es lumbrera a nuestro camino, porque a través de la palabra es que aprendemos a discernir. Es a través de la palabra que aprendemos a conocer lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Cristo. Usted se dará cuenta que la gente allí en la calle poco discierne entre lo que es bueno y lo que es malo, porque hoy en día casi todo lo que hacen allí en el mundo, en la calle, todo lo que practican les parece bueno, amén. No disciernen entre su mano derecha y entre su mano izquierda, porque bien dice la palabra que ellos andan en tinieblas como usted y yo andamos mucho tiempo cuando no le conocíamos. Pero también la palabra dice que ahora vivimos en la luz, amén. Y que el Espíritu Santo ilumina nuestras vidas. Es esa lámpara que ilumina nuestras vidas para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y el error, amén. Entre la verdad y la mentira, bendito sea el nombre del Señor. Hay un texto que dice que el príncipe de este siglo es Satanás, que el Señor lo reprenda, amén. Y que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan discernir, amén. Para que no puedan entender la verdad, para que no puedan llegar al conocimiento de la verdad, amén. El único que realmente nos puede mostrar el camino, ¿qué es la verdad? Es Jesucristo, es su palabra, amén. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, Jesucristo es la verdad, gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante también lo que dice allí en Primera de Corintios, vamos rápidamente, en el capítulo 2, versículo 14, acerca del discernimiento espiritual.
donde allí se nos habla que esta cualidad solo puede ser desarrollada dentro del pueblo de Dios. Una persona que no tiene a Dios, una persona que es inconverso, no tiene esta cualidad o esta capacidad. No quiero entrar en detalles hablando de esto como don espiritual, sino es un discernimiento natural que llega a nosotros cuando recibimos a Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Porque nosotros, cuando no conocíamos al Señor, hacíamos cosas equivocadas, amén, cosas malas, que cuando conocimos al Señor, muchos quedamos escandalizados. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué practicábamos tal cosa? Porque no conocíamos o no sabíamos distinguir, bendito sea el nombre de Cristo, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, amén. Pero hoy en día nosotros tenemos esa claridad, esa capacidad de discernir y entender realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esa es la palabra la que nos da esa claridad. La palabra es la que, a través de la palabra podemos entender esas cosas. Es como si viéramos el mundo a través de un espejo que es la palabra, bendito sea el nombre del Señor, o a través de un colador, amén. La palabra nos permite discernir, pasar lo que es bueno y desechar lo que es malo, bendito sea el nombre del Señor. El mismo apóstol Pablo lo dijo, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, amén. Usted dirá: ¿por qué nos prohíben hacer tales cosas? No es que nosotros lo prohibamos, sino es la palabra. Y todo en la palabra tiene una respuesta, tiene una justificación. Amén. Cuando Dios prohíbe algo, cuando Dios nos manda a caminar de tal manera, es porque nos conviene. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leamos entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces es claro que la cuestión del discernimiento espiritual es una cualidad que solo se desarrolla dentro del pueblo de Dios. Amén. Dentro de los que mora el Espíritu Santo. Amén. Dice claramente la palabra: el hombre natural, o sea, las personas del común, los que no tienen a Dios en su corazón, no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios porque son locura. Amén. Yo recuerdo la primera vez que vine a una iglesia cristiana. Era un hombre natural, un hombre carnal, como dice la palabra. Esto cuando entramos por primera vez, yo pienso que nos pasó a muchos, esto nos pareció una locura, amén. Ver a la gente aplaudiendo, ver a la gente cantando, danzando en el Espíritu. Lo primero que pensamos es: esta gente está loca, esta gente se extraña. A pesar de que uno no era un pecador empedernido, gloria al nombre del Señor, y de alguna manera se agradaba uno de las cosas de Dios, pero cuando entró uno por primera vez por una puerta de una iglesia cristiana, uno dijo: esto es extraño. Yo recuerdo que ni 15 minutos duré en la iglesia porque veía a la gente cantando, aplaudiendo, otros saltando, y dije: no, esto no es para mí, amén. Esta gente está deschiflada, piensa uno, ¿cierto? Y ahora uno hace lo mismo, amén. Porque lo que era locura para ellos en ese tiempo, ahora para nosotros es una bendición, amén. Y a la gente le parece, como nos parecía a nosotros, que esto es locura, porque no lo entienden, porque no lo comprenden. La palabra lo dice: el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, amén, porque son locura para él, bendito sea el nombre del Señor. Pero usted y yo, que somos personas espirituales, sí podemos discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso podemos ver claramente, hermano, las cosas que están sucediendo. Podemos entender los tiempos y las edades. Por eso es que el Señor dice que no durmamos como los demás, sino que andemos de manera sobria en este mundo, amén, comprendiendo todas las cosas que están pasando, amén. Por eso no caminamos como los demás, sino según Dios nos enseña en su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Leamos también allí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Encontramos una oración muy preciosa, o una petición más bien, que le hizo Salomón a Dios, porque Dios se le aparece a Salomón. Usted sabe que Salomón era el hijo de David y por lo tanto él era el sucesor al trono, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en 1 Reyes 3:9 de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir.
Recuerde que yo le dije a usted que la palabra discernir también tiene que ver con el verbo entender. Amén. Discernir tiene que ver con la capacidad de tener entendimiento sobre las cosas. Amén. Entonces, así es que oró Salomón. Da pues a tu siervo, le pide a Dios, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Amén. Entonces, ¿qué le está pidiendo Salomón a Dios? La capacidad de lo que estamos hablando. Amén. Que le dé la capacidad para discernir. Amén. O sea, la capacidad para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal. Amén. Y usted y yo como cristianos necesitamos tener discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Es fácil, tal vez usted dirá, bueno, es fácil discernir que el mundo es malo y que la iglesia, pues ahí se vive en el ambiente que Dios establece en su palabra, pero no es suficiente. Aún hay que aprender a discernir dentro de las cosas de Dios, dentro de la casa de Dios, porque en estos tiempos finales, como dice la palabra, se está cumpliendo lo que está escrito, que vendrá la apostasía, que muchos apostatarán de la verdad, se volverán de la fe a las fábulas. Amén. Habiendo creído a la verdad, volverán atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos llama para que aún en medio de este tiempo difícil, desde este tiempo apóstata, aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra dice inclusive que si se apareciera un ángel del cielo y dijera algo diferente a lo que está escrito en la palabra, sea anatema. Y la pregunta sería, si un ángel del cielo se parara y nos dijera algo contrario a la palabra, ¿le creeríamos o no le creeríamos? Amén. Porque eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Hay muchos, entre comillas, ángeles de Dios o pastores de Dios o evangelistas de Dios que predican palabra, pero hay que aprender a discernir si realmente esa palabra es de Dios o no es de Dios. Amén. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Y no todo el que predica de parte de Dios es mensajero de Dios. Amén. Hay que entender esto, porque la palabra también lo dice que en los tiempos finales se amontonarán muchos, ¿cierto? Habrá comezón de oír y se amontonarán muchos en el nombre del Señor y dirán que ellos son el Cristo y unos correrán de aquí para allá. Amén. No han aprendido a discernir. Bendito sea el nombre del Señor. Algo similar le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este tiempo aún está esperando al Mesías. ¿Cuántos saben eso? Es una de las grandes profecías. Nosotros estamos esperando como iglesia el retorno de Jesucristo, pero ellos están esperando al Mesías. Cuando vino el verdadero Mesías, ellos no tuvieron la capacidad de discernir. No entendieron el tiempo de su visitación, el Kairos, bendito sea el nombre del Señor. No discernieron quién era realmente el que venía de parte de Dios, tanto que terminaron crucificándolo. Y dice la palabra que este que viene como impostor, que es el anticristo, a este sí le creerán. Amén. Y a este sí le van a honrar, bendito sea el nombre del Señor. Van a ser engañados, bendito sea el nombre de Cristo. Pero nosotros como pueblo de Dios, como pueblo de Cristo, debemos tener claro estas cosas. Amén. Debemos pues caminar en la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra es la que nos da la capacidad de entender todas estas cosas, porque es a través de la palabra que podemos discernir todo ello. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces leímos ahí lo que Salomón le pide a Dios. Él no le pidió nada diferente, sino que le diera esa capacidad. Amén. Que le diera la sabiduría, como usted bien lo sabe, y la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Fíjese que esto fue contrario a lo que le pasó a Adán y a Eva. Usted sabe que Dios, que representa el bien, y Satanás, que el Señor lo reprenda, que representa el mal, Dios se le había dado a Adán y a Eva una promesa y también una prohibición, que no comiera del árbol del bien y del mal. Amén. Pero asimismo Satanás también se camufló, por decirlo así, en forma de serpiente estaba ahí, y también les dio una promesa y les levantó más bien la prohibición que Dios le había hecho a Adán y a Eva. Y usted sabe la historia, ellos comieron del fruto prohibido, pero la cuestión es que ellos no tuvieron la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Tal vez ellos no sabían que la serpiente era Satanás, pero no necesitaban saberlo, porque ellos ya habían tenido la palabra que Dios les había dado. Amén. Entonces, ¿en dónde vamos a estar más seguros sino en la palabra?
Tal vez ellos no tenían esta palabra que usted y yo tenemos ahora, pero Dios ya les había dado la palabra de que ese árbol no podían comer, amén. Pero se pusieron a darle lugar a otras voces, en este caso a Satanás, que el Señor lo reprenda, y no discernieron que eso venía de parte del mal y cayeron en pecado. Y la situación actual pues es la que estamos viviendo, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, amén. También en Primera de Crónicas hay un ejemplo acerca del discernimiento. Primera de Crónicas capítulo 12, hermanos, versículo 32. Estos textos los estamos viendo para que usted entienda lo que es discernir. Es unos ejemplos y ya ahorita entramos en materia, en el mensaje, de acuerdo al versículo inicial que leímos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32 nos dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Otra versión dice, expertos en discernir los tiempos. ¿Y qué sabían? Lo que Israel debía hacer. Podríamos decir, según la otra versión que hay ahí, dice, y que sabían, cambiamos eso, y con el conocimiento de lo que Israel debía hacer, amén. Entonces, fíjese que aquí en este versículo vemos un contexto muy importante, que la palabra discernir está también relacionada al conocimiento para saber qué hacer, amén. Usted discierne para saber qué va a hacer, amén. Para entender qué es lo que usted puede hacer, porque muchas veces nos lanzamos a la ligera sin haber discernido lo que es de parte de Dios, amén. Entonces hay que tener cuidado con eso, como pueblo de Dios que somos, amén. Volvamos al texto inicial, amados hermanos, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 12, donde dice la palabra y nos habla el Señor a la iglesia, porque esto es para la iglesia. Dice la palabra, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Gloria al nombre de Cristo. Aquí la palabra habla claramente de que en la iglesia se suponía que había gente que llevaba mucho tiempo, ¿cierto? Y que debido a ese tiempo de estar estudiando, recibiendo el mensaje, estudiando la palabra, ya ellos deberían haber llegado a una madurez espiritual, ¿cierto? A ser, ahí dice la escritura, maestros. Y después dice ahí la palabra, pero después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjese que la palabra aquí habla como si esas personas hubiesen llegado en un tiempo a alguna madurez, pero hubiesen retrocedido, amén. Porque habla de un alimento como de leche y un alimento sólido. Usted sabe que un recién nacido, usted no le puede dar alimento sólido, tiene que darle leche, amén, porque es el alimento básico. Y un niño, por ejemplo, de 1 año, año y medio, 2 añitos, no tiene la capacidad de discernir todavía. Si usted le da un biberón, él se lo toma, pero igualmente si usted le deja por ahí en la casa, en el piso, tirado un frasco con veneno, él también es capaz hasta de tomárselo, amén. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para discernir entre lo uno y lo otro. Y eso es lo que más o menos está aquí hablando el apóstol Pablo, que hay personas que ya deberían ser maestros, amén, ya deberían estar comiendo ese alimento sólido, pero aún están como ese niño espiritual, amén, que toca darles apenas leche, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de discernir, porque se han descuidado, amén, porque no han cultivado una vida de oración, una vida de palabra con el Espíritu Santo, amén. Entonces, lo que Dios anhela de nosotros es que seamos cristianos maduros, amén, en cuanto a esto de discernir la verdad de Dios en su palabra, amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, ese contexto que leímos ahí en Hebreos 5:12 nos dicen que aquellos que comen el alimento sólido, que se refiere a ¿qué? A las enseñanzas más profundas de la palabra, amén. ¿Cuántos saben eso? El alimento sólido son las enseñanzas profundas de la palabra, y el alimento básico, la leche espiritual, son esas clases básicas, podríamos decirlo, de crecimiento, amén, que se dan en esta iglesia. Entonces, a través de la palabra profunda, amén,
tenemos nosotros como cristianos la habilidad, ¿para qué? Para hacer ese discernimiento, amén. Entonces es importante que usted tenga esto claro, amén, porque a eso es que el autor nos está llevando, a esa capacidad, a ese discernimiento que como cristianos nosotros debemos lograr, amén. No es que estemos hablando de cosas extrañas acerca de la revelación de la palabra, no quiero que me interprete, porque casos se han presentado, hay gente que dice, uy, cosas profundas, entonces resultó con una revelación diferente a lo que todos sabemos. Hay que tener cuidado con eso, porque casos se han visto. Hay gente que se mete a estudiar la palabra y resulta por allá con enseñanzas erróneas. No me refiero a eso, amén. Me refiero es a tener madurez, a entender la palabra, y que esa palabra nos haga madurar en nuestro carácter, ¿cierto? Nos haga comprender mejor la vida, entender mejor la vida, amén. Estar mejor asentados aquí en este mundo, amén. Para hacer ayuda, para hacer guía para otras personas, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo se queja acerca de esto, porque él no desea que nosotros como pueblo de Dios retrocedamos, sino más bien que avancemos, bendito sea el nombre del Señor, amén. Porque la palabra nos habla de eso, que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que estemos creciendo cada día en su gracia, en su sabiduría y en su conocimiento, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el discernimiento es logrado, como dice la Escritura, ahí donde leímos en el último versículo, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, amén. Entonces el discernimiento se logra cuando nuestros sentidos son ejercitados, amén. ¿Cómo son ejercitados nuestros sentidos? Ahí la palabra lo dice claramente, cuando alcanzamos esa madurez. Usted sabe que un atleta ejercita su cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para estar bien preparado para la competencia. ¿Y nosotros en qué debemos ejercitarnos? En la lectura de la palabra, en el conocimiento. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el ejercicio corporal para nada aprovecha. Le dijo, ejercítate en la piedad, amén. Es en la piedad. Hay mucha gente que no está ejercitada en la piedad, en la palabra de Dios. Por eso no puede discernir, por eso sus sentidos espirituales no están ejercitados, por eso no es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, amén. Por eso es que ve que el pecado se mete en la iglesia y como que nada, amén. Y Dios nos puso aquí como atalayas, y una atalaya tiene que tener ejercitados los sentidos espirituales, amén. Los sentidos espirituales, la vista espiritual, el oído espiritual, tiene que estar ejercitado, gloria al nombre del Señor, para saber cuando se infiltra el diablo, amén. Porque el diablo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay que tener nuestros sentidos bien ejercitados en estos tiempos de apostasía, de pecado, de maldad. Como padres, en el hogar, por ejemplo, hay que tener los sentidos ejercitados. De pronto por ahí alguien le está echando el ojo a nuestra esposa o esposa a su esposo y usted por ahí dormida. No, tiene que estar espiritualmente sus sentidos ejercitados para que entre en batalla por eso, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y en muchas otras áreas, hermano. Yo recuerdo que cuando teníamos como 5 años, no es que seamos viejos, yo tengo 30 y algo de años, me considero joven todavía, pero recuerdo que en mi época la televisión, por ejemplo, era muy escasa. A las 4 de la tarde empezaba un programa que se llamaba Plaza Sésamo y los dibujos animados que nos veíamos era por ahí los sábados un rato en la mañana, amén. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día, si usted se descuida, su hijo, aunque aparentemente puede estar viendo un programa infantil, detrás de eso puede estar Satanás metido, amén. Usted bien lo sabe que hoy en día la mayoría de programas infantiles, Satanás está detrás de todo eso. Hay pornografía infantil y muchas otras cosas. Entonces no era como tan necesario, entre comillas, aunque siempre lo ha sido necesario, tener ejercitado el sentido en esa parte, ¿cierto? Porque el muchacho podía ver ese programa y era muy sano, pero hoy en día un padre tiene que estar ahí en la jugada, amén, espiritualmente ejercitado, porque hay padres muy descuidados que dejan a sus hijos todo el día viendo ahí televisión, todo lo que ellos quieran ver, y no sabe el daño que Satanás les está haciendo a su vida espiritual, amén. Se están descuidando espiritualmente, no están en la jugada como alguien diría. Cuando nosotros estamos ejercitados espiritualmente y hay discernimiento, no damos lugar a esas cosas, amén. No dejamos a nuestros hijos por ahí hacer lo que ellos quieran, amén. Hay padres que les compran tablets, iPad, ¿no? Porque tiene 5 o 6 años, ¿qué hace un niño encerrado con un iPad
en su habitación de 5 o 6 años viendo quién sabe qué cosas, amén. Puede ser que su conciencia, ¿cierto?, esté bien todavía, pero usted no sabe lo que en cualquier momento le pueda aparecer al abrir un juego, al querer ver un programa. Él no tiene la capacidad todavía, pero usted y yo sí tenemos la capacidad y tenemos que cuidarlos, amén. Entonces, este discernimiento espiritual, esto de tener nuestros sentidos ejercitados, se aplica en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, aún para hacer un negocio, ¿cierto? Hay que estar muy atentos, y mucho hoy en día en la iglesia, amén. En la iglesia, usted como miembro, los líderes, tenemos que estar con nuestros sentidos alertas, hermano, ahí, muy pendientes, muy atentos, porque como les decía, Satanás anda como león rugiente, y la labor de Satanás es hurtar, es matar y es destruir, amén. Y él no duerme. Mientras usted y yo dormimos, él está ahí despierto, buscando cómo hacer daño, amén. Entonces hay que estar ahí atentos, pendientes, amén, en la batalla, en la brecha. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que darle lugar al diablo. Bendito sea el nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, buscando también el significado de la palabra ejercitados, porque ahí la Biblia lo dice en Hebreos 14, capítulo 5. La palabra ejercitado nos habla de ser diligentes, amén. ¿A cuántos les gusta ser diligentes en lo que se les manda hacer? Amén. Entonces Dios quiere que seamos diligentes ¿en qué? En el estudio de la palabra. ¿Cuántos les gusta estudiar la palabra? ¿Cuántos les gusta orar? ¿Cuántos les gusta ayunar? Gloria a Dios. Entonces los esperamos este domingo, amén. Dios nos va a regalar una palabra muy preciosa. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando para ejercitarnos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra ejercitado significa diligentes, ¿cierto? Diligentes en la meditación de la palabra, podríamos decirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también podemos leer, hermano, porque el apóstol Pablo les llama la atención, podríamos decirlo así, porque la mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribe son cartas de exhortación. En el caso de la iglesia allí en Hebreos no se sabe si fue el apóstol Pablo, pero muchos dicen que sí. Yo creo que siempre que él les escribía una carta era con el objetivo de exhortarles, porque él sí andaba con sus sentidos bien ejercitados, amén. Él, aunque no estaba en ese lugar, él discernía lo que estaba pasando. Por ejemplo, lo que le sucedió a la iglesia de Corinto. Allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, Pablo también les hace una amonestación similar a lo que se dice allí en Hebreos. Acompáñeme. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Y déjeme decirle que la iglesia de Corinto no era una iglesia cualquiera, en referencia a que era una iglesia donde estaba o se había hecho manifiesto los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo. Era una iglesia realmente de poder, amén, donde se manifestaba el Espíritu Santo. Mire lo que les dice el apóstol Pablo, a pesar de que aparentemente era una iglesia bendecida. 1 Corintios 14, 20 dice la escritura: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, amén. Entonces, esto tiene que ver con eso, porque habla de la madurez, ¿cierto? No de ser niños, porque ya hablamos de eso. No somos niños espirituales, somos personas maduras en cuanto a lo espiritual, amén. Y como les decía, en la iglesia de Corinto, que era una iglesia llena de los dones del Espíritu Santo, de los 9 dones, había división. En una iglesia como esa había división. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que era de Cefas, amén, o de Apolos era, Pablo, Apolos. Igualmente dice la palabra que habían casos de inmoralidad. Se supone que una iglesia de esas iba a haber esas cosas, sí las había, pero lo bueno de esto es que Pablo tenía la capacidad para discernir, aunque aparentaba otra cosa. ¿Sí me hago entender? Una iglesia donde se movía, ¿sí? Imagínense, donde se movían los dones del Espíritu Santo, milagros, profecía, fe, señales, amén. Muchas cosas se veían en esa iglesia, pero habían cosas ahí que era necesario sacarlas al aire, amén. Porque el pecado hay que sacarlo al aire para poderlo reprender, amén. Dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, amén. Y si estamos en una iglesia donde la persona que pues está ahí no tiene discernimiento y siempre predica de lo mismo, ¿cierto?
Y si hay pecado infiltrado, por ejemplo, pecados ocultos, y nunca se predica en contra del pecado, eso no va a salir a la luz. Y lo más seguro es que esa persona se condene. Amén. Pero cuando hay una palabra que esté confrontando al ser humano o a la persona que está ahí con su condición, con su pecado, entonces esa persona de alguna manera tiene que reaccionar. Amén. Tiene que sacudirse, o se va de la iglesia o cambia. Porque una palabra que se predique con fuego, una palabra con autoridad, como Dios la establece aquí en su Biblia, esa persona tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, algo tiene que pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo era esa clase de hombre que discernía, amén, que entendía las cosas y era responsable de lo que Dios le había encomendado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por eso le dice: no seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Entonces ya le dije que la iglesia de Corintios estaba compuesto por personas inmaduras. Amén. Ahí usted lee en el capítulo 14 de Corintios, habla acerca de los dones. Amén. Él les dice: a pesar de que ustedes tengan los dones, necesitan dejar de ser niños. Amén. Y es hora que el Espíritu Santo pues les ilumine a través de esa palabra. Gloria al nombre del Señor. Vamos también, hermano, una vez más al texto que leímos en Primera de Reyes, capítulo 3, acerca de Salomón, porque aquí hay algo que quiero hablar que es muy importante. Primera de Reyes 3:9, ya lo leímos, pero quiero una vez más que toquemos este texto. Primera de Reyes 3:9, donde Salomón, orando, le dice a Dios: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Amén. Entonces Salomón reconoce algo muy importante. La posición que él ocupaba antes de ser rey, pues obviamente era príncipe, y tal vez las cosas o los asuntos que él tenía que atender no eran tan complejos como los que tenía que empezar a atender cuando ya era rey. Amén. Entonces él era consciente de esa responsabilidad. Amén. Era consciente de la posición que ahora estaba asumiendo y por lo tanto necesitaba esa dirección de parte de Dios. Amén. Esa guianza espiritual, ese discernimiento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces fíjese que allí en la palabra nos habla que Dios se complació de la oración o de la petición que él le hizo. Usted conoce muy bien la historia. Dice la Escritura que Dios se le apareció porque Dios se agradó de Salomón. Y el Señor le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y qué hizo Salomón? ¿Qué le pidió Salomón? Dice la palabra, como leímos, sabiduría y discernimiento y todas estas cosas. Y dice la Escritura que como él no pidió o no le dijo al Señor que le concediera riqueza ni fama ni nada de eso, aún Dios le añadió todo eso. Amén. Entonces tenga usted siempre en cuenta eso, que cuando aumentan las cosas en nuestra vida, las obligaciones, las complejidades de la misma, necesitamos el discernimiento de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, para poder, como Salomón gobernó, nosotros también gobernar con sabiduría y con la gracia del Señor todo lo que se nos presente. Amén. Me llama siempre la atención la historia allí de Salomón, cuando dice la palabra que dos mujeres tuvieron hijos, ¿cierto? Es una historia muy, muy diciente en cuanto a esto del discernimiento, porque dice la Escritura que ambas tuvieron hijos prácticamente al mismo tiempo, pero que ambas pues se acostaron con sus niños y una pues ahogó al otro porque durmió encima de él. Y cuando se despertó, cambió el niño. La que tenía el hijo vivo pues le puso el muerto y acogió el vivo. Y cuando se despertó, la otra mujer se dio cuenta que su hijo estaba muerto, ¿cierto? Y entendió que no era el de ella. Entonces le hizo reclamo que le devolviera a su hijo. Entonces esto llegó a ser tan complejo que llegó a la voz del rey Salomón, y ese caso fue llevado allí al palacio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo actuó Salomón? Salomón actuó con sabiduría. Amén. Supo discernir, supo entender. Gloria al nombre del Señor. Porque usted sabe que las dos luchaban, que no, es que este era el mío y que no, que era el de ella, que era, ¿cierto? Hubo un pleito ahí. Entonces Salomón, ¿qué hizo? Dijo: bueno, pues si ustedes dicen que es el vivo es de ambas, entonces vamos a partirlo por la mitad. Amén. Ustedes han leído la historia. Mandó a llamar a uno de sus guardias y dijo: bueno, vamos a partirlo en dos. Y la mujer que no era la verdadera madre, pues no le importaba, ¿cierto? Pero él sabía
que la que era la verdadera iba a sentir dolor en su corazón y no iba a permitir que tal sucediera, y que inmediatamente iba, aunque lo tenía que perder, era preferible a que no muriera. Amén. Entonces inmediatamente cuando lo iban a partir en dos, la que era verdadera madre pues dijo: no, dáselo a ella. Y Salomón entendió que esa era la verdadera. Amén. Entonces encontramos que sí es una realidad eso cuando le pedimos a Dios, amén, acerca de la sabiduría, acerca del discernimiento, amén, para entender las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Gloria al nombre de Cristo. Entonces tenga en cuenta lo que le dije hace un instante, que para poder discernir no lo podemos hacer de acuerdo a nuestra manera de pensar. Usted bien sabe, la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros discernimos todas las cosas que vemos, es a través de ¿qué? A través de la palabra. Haga de cuenta que esta palabra se convierte en un espejo. Algo que a mí siempre me enseñaron desde que me convertí, el primer pastor que tuve, y acá me han enseñado lo mismo, es que todo lo que nos sucede en la vida, todo lo que vayamos a hacer, todo lo que nos acontezca, siempre lo llevemos a la palabra, amén. Y le preguntamos: Señor, ¿por qué esto? Voy a hacer aquello, Señor, es tu voluntad. Siempre, todo a la palabra, amén. Si nosotros hacemos eso, estamos un paso adelante, amén, porque Dios es sabiduría, y cuando usamos la palabra como ese espejo, nos va a ir muy bien, amén. Y eso lo vemos claramente en el libro de Proverbios. Quiero que vayamos ahí, no quiero extenderme mucho, y ahí vamos a terminar. Aquí vamos a leer en el libro de Proverbios, porque allí encontramos la palabra de Dios que nos llama a un discernimiento, amén. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 6. Es algo que nos habla acerca del discernimiento, porque a través de la palabra es que discernimos. Lo vemos de una manera muy puntual. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dice la Escritura: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por esa palabra hermosa? Amén. Veamos el versículo 1, que dice la Escritura. Dice, Hijo mío, si recibes mis palabras, amén. ¿Qué representa su palabra hoy en día? La revelación, amén. La palabra de Dios nos revela lo que es bueno y lo que es malo, amén. Nos permite entender las cosas correctamente, amén. Por eso les decía al principio que la palabra es que lámpara a nuestros pies, es como una brújula, ¿cierto? Que nos muestra por dónde debemos caminar. Bendito sea el nombre del Señor. También la palabra dice ahí, después dice: y mis mandamientos guardar dentro de ti. Amén. ¿Cuáles son esos mandamientos? Es la palabra de Dios, porque el Señor quiere que esa palabra de Dios, esos mandamientos, no los dejemos ahí nomás en la mente. Hoy recibimos la palabra y somos solamente oidores olvidadizos. No, la palabra dice que debemos ser hacedores de esa misma, amén. Y por lo tanto esa enseñanza debemos que atesorarla en nuestro corazón, amén. No podemos permitir que esa palabra se pierda. Es como cuando el sembrador, amén, los diferentes terrenos, habla del tipo de corazón. Hay corazones duros, ¿cierto? Como el del camino, que la semilla no penetra y viene el enemigo y se come esa semilla, amén. Hay corazones duros, pero también hay un buen terreno donde el fruto, donde la semilla penetra, amén, y produce fruto como el Señor desea en nosotros, amén. Que esa palabra que está siendo predicada no deje que se vaya, hermano. Atesórela en su corazón, porque dice la Escritura que hay que buscarla como a plata, amén. Es mayor, porque la palabra es mayor que el dinero, mayor que la plata, que el oro, amén. Hay que atesorarla en nuestro corazón, amén, en nuestro interior. Gloria al nombre del Señor, porque si nosotros hacemos eso, ella va a contribuir en la formación nuestra. Es beneficio para usted y es beneficio para mí.
La palabra nos va a formar, amén. Va a formar nuestra conciencia, va a formar nuestro carácter, nos va a hacer mejores personas, amén. La palabra, dice la Escritura cuando inicia el libro de Proverbios, que da sabiduría al simple, amén. Aún el que es simple, dice la palabra, cuando comienza a leerla, se vuelve sabio, amén. ¿Cuántos entienden eso? Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa palabra, al atesorarla, nos va a dar la capacidad ¿de qué? De lo que estamos hablando, de discernir. Es que es una realidad. Es como un proverbio, no recuerdo el texto exacto, pero cuando habla de cuando uno hace negocio, ¿cierto? Dice que si la persona ciñe los ojos o pica los ojos, dice que no hagas negocio con esa persona. O sea, la palabra enseña muchos secretos acerca de vivir en esta vida, amén, de cómo vivir en esta vida. Enseña mucha sabiduría, gloria a Dios. También dice la Escritura, ahí mismo en Proverbios donde leímos, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, amén. También agrega más adelante, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, amén. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Que debemos apreciarla, amén. Mucha gente aprecia el dinero y lo administra adecuadamente, ¿cierto? Mucho más debemos apreciar la palabra de Dios, amén. Y debemos buscarla, como dice ahí la palabra, buscarla, debemos escudriñarla como a tesoros, amén. ¿Cuánta gente no pasa toda la vida buscando ese tesoro, amén? O queriendo obtener dinero, el mundo entero, amén. Pero qué importante es que nuestra vida la gastemos, ¿cierto? Nos gastemos, nos lleguemos a viejos sirviendo a Dios, amén. Buscando su palabra, procurando cumplirla, amén. Entenderla cada día más, bendito sea el nombre del Señor. Porque la Escritura dice que debemos escudriñar. Dice escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y a través de ese escudriñar es que alcanzaremos la vida eterna, amén. Hay que escudriñarlas como a tesoros, bendito sea el nombre de Cristo, porque así tendremos entendimiento, amén. No nos estancaremos, sino nos desarrollaremos en nuestra vida espiritual, amén. Entonces esto también nos habla de amar la palabra por encima de todas las cosas, ¿cierto? Cuando decimos que como la plata, que como la buscamos, la escudriñamos como a tesoros, también nos habla de que la palabra la debemos amar con todo nuestro corazón, amén. Hay que atesorarla en nuestro corazón como ese gran regalo que Dios nos ha dado, amén. La palabra es vida, amén, para todos nosotros, los que hoy la conocemos. Entonces, la invitación es esa, hermanos. Y concluimos de la siguiente manera, con esta oración. Entonces, cuando hablamos de discernimiento espiritual, ¿de qué hablamos? De que es la capacidad de ver la vida a través de la revelación de Dios, que es su palabra, pero esa revelación tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo, amén. ¿Por qué tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo? Para ser entendida correctamente, amén. Hay que escudriñarla y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ejercerla correctamente, amén. Quiero invitarles para que se pongan sobre sus pies, amados hermanos, y espero que esta palabra no vuelva vacía, amén. Que la atesore en su corazón y la ponga por obra. Quiero que cierre sus ojos por un momento y oremos al Señor dándole gracias.